Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. El agua es un recurso vital para la supervivencia de todos los seres vivos en el planeta. A nivel mundial, el acceso al agua potable y saneamiento es un tema crítico que afecta a millones de personas, especialmente en países en desarrollo. La Agenda Mundial del Agua establece objetivos específicos para garantizar la sostenibilidad y equidad en la gestión del agua y su acceso, incluyendo la reducción de la contaminación y la mejora de la calidad del agua, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la conservación de los ecosistemas acuáticos. Además, la gestión del agua también es un aspecto importante en temas como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la energía renovable. Es por ello que el agua ocupa un lugar primordial en la agenda mundial. Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y nos acompaña esta semana Coco Vargas. Hola, ¿qué tal? Y Arturo Gleason. Hola. Muchas gracias por acompañarnos, Arturo. Es que hoy vamos a hablar de uno de los límites planetarios. Vamos a hablar del vital líquido. Vamos a hablar de algo que necesitamos siempre y sin ello no hay vida. Por supuesto que vamos a hablar del agua. El agua que en lo personal no podemos vivir sin ella mucho tiempo, un par de días quizá, y te deshidratas, se acabó. Puedes durar más tiempo sin comer que sin beber agua. Sin agua, todo lo hemos oído, y que no sea un lugar común, es verdad. Sin agua no hay vida, pero sin agua tampoco habría civilización, no habría construcción, no habría minería, no habría tecnología. Sin agua no fluiría, no se organizaría la materia como se organiza complejamente para darse los compuestos. Cuando buscamos en otros planetas, lo que buscamos es agua por algo. Esta molécula extraña en el universo, maravillosa para la vida, pero vamos a hablar de los problemas del agua. No es que el agua tenga problemas, el agua fluye, pero nosotros tenemos un problema con el agua. La necesitamos y no la valoramos tanto como deberíamos. Cae del cielo, pareciera que siempre va a haber, el planeta está cubierto de agua, pero aún así tenemos un gran problema de abasto, la contaminamos, cómo la distribuimos, no a todos les toca igual. Uno de los máximos problemas de salud en el planeta es la falta de acceso a agua limpia, las gastroenteritis por tener que consumir agua que no es segura. Así que es muchísimo el tema, amplísimo el tema del agua, son muchos los problemas del agua, y por eso aquí en Crónicas del Antropoceno decidimos acercarnos con alguien que sabe mucho del tema del agua, y está con nosotros entonces el doctor Arturo Gleason. Arturo Gleason es experto en el agua, particularmente en proponer, investigar, en diseñar sistemas para captar el agua de lluvia, porque agua cae del cielo, a veces, nomás en ciertos tiempos, y hay que saber cómo guardarla, pero bueno, es profesor universitario en la Universidad de Guadalajara, y ha participado y es muy activo en todos los temas internacionales, en foros, tanto académicos como en foros de organización política transnacional, referentes al agua. De hecho, viene llegando de esta reunión internacional de la ONU con respecto al agua. Por supuesto que te vamos a preguntar que nos des un reporte, un resumen, por favor, en qué quedamos allá en la ONU. Pero antes que nada, Arturo, por favor, para quienes nos escuchan, para la audiencia de Crónicas del Antropoceno, platícanos un poquito cómo se llega hasta ahí. ¿Qué se estudia para ser un experto del agua con proyección internacional? Bueno, pues yo estudié la carrera de Ingeniería Civil aquí en la Universidad de Guadalajara, en el CUSEI, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Pues creo que y la ingeniería, de alguna u otra manera, nos vinculamos al agua porque es una de las orientaciones. En el caso, creo que todas las licenciaturas de Ingeniería Civil que se imparten en el país tienen orientación hacia la hidráulica, ¿no? Yo desde ese tiempo pues buscaba dónde orientarme, a carreteras, estructuras de edificios o construcción, y bueno, el agua desde ese momento me llamó la atención, y tuvo que ver mucho también la enseñanza y la actitud del ingeniero José Manuel Vargas Sánchez, que ya murió, que fue académico en esta universidad, que me inspiró, me motivó a no solo ver el agua como una forma de vida en el sentido de ganármela como ingeniero, sino con una misión de vida.
Y yo creo que de allí, al apasionarme en el entendimiento de cómo funciona, los problemas, y conforme he ido creciendo, he ido madurando, pues obviamente me he ido enamorando más del vital líquido y en especial de la lluvia, que es esa parte de todo el ciclo del agua que nos provee la vida y que me da mucha tristeza que la tiremos a los drenajes. Sí, ahorita platicaremos en detalle, pero aquí en la ciudad en la que vivimos llueve mucho, precisamente está a punto de comenzar la temporada de lluvia, llueve mucho, pero muy pocos meses al año y prácticamente toda mi seguimiento se va al drenaje. No la aprovechamos prácticamente nada. Sí, es lamentable. En Jalisco nacimos y crecimos en una cultura de cuidado y conservación del agua, porque hay que decirlo, hay otros países que sí. Japón, sí. Alemania, China, educan a sus niños a captar el agua, ¿no? En nuestro caso no fue así, hasta los ingenieros nos enseñan a mezclarla, aguas negras que generamos en los edificios con la de lluvia y salen a los drenajes, ¿no? Sí, estamos hablando que en el área metropolitana de Guadalajara, más o menos, llueven casi 1,000 millones millones de metros cúbicos al año, ¿no? Estamos hablando de más o menos 450 estadios Jalisco que se están yendo, que caen, y la mitad, 227 más o menos, se van a los drenajes, ¿no? Este podcast, Arturo, que hacemos, Coco, yo y mis otros compañeros cronistas, trata de explicarnos y aprender de quienes saben mucho de un tema como tú del agua y abordar pues lo que llaman la crisis climática, este problema ambiental de estarle llegando a los límites planetarios, el agua siendo uno, pero tratamos de ver cuál es el problema y qué podemos hacer al respecto. Vamos empezando por el lado del problema, por ejemplo, del agua, y teníamos ahí ya, Coco, identificados algunos de los temas que son los problemas del agua. Por ejemplo, el hecho de que sí hay agua, pero ¿cómo la usamos? Es el concepto de estrés hídrico. Explícanos tantito, Coco. Tenemos por ahí datos de estrés hídrico y de abastecimiento de agua. México es uno de los 25 países tenemos en nuestros puntos que enfrenta un estrés hídrico. O sea, tenemos mucha agua, pero estamos, ¿sobreexplotándola? Sí, pues no tenemos una buena administración. Hay que considerar que a pesar de que el 75% de la superficie terrestre es agua, de ese 100%, del 75%, casi toda es salada. Entonces quedando un 3% dulce, pero ese 3%, menos del 1% es la que disponemos los seres humanos. O sea, la que está en ríos, lagos y mantos freáticos. Porque la demás está congelada en el congelador. Sí, entonces en los polos la gran mayoría está congelada. Entonces tenemos muy pequeña cantidad de agua. Si lo quisiera entender el auditorio, estaríamos hablando de una cubeta de 20 litros de agua y lo que es agua dulce, una cucharadita, ¿no? de café. Lo decíamos en un garrafón, ¿verdad? Sí, en un capítulo pasado de Crónicas del Antropoceno justamente hicimos que tenemos un garrafón de 20 litros de agua, no toda esa agua es la que podemos usar, entonces solo una cucharada. Y de esa cucharada, que es el agua disponible, aparte está la que está contaminada. Entonces ni siquiera toda es la que podemos usar. Está contaminada. Ese es el gran problema. O sea, si tú ves el planeta desde una foto de un satélite, pues parece que agua hay. Sí hay mucha. Sí. Pero de la que podemos disponer es muy limitada. Y además desperdiciamos mucha. Sí, y bueno, se cree que pues porque estamos rodeados de agua, pues porque hay tanto drama, ¿no? El punto uno es que el agua de mar, por ejemplo, pues es muy complicado quitarle la sal. Sí. Y se puede, pero sale caro. Muy caro. Y luego, pues la mayoría de la población no vive en las zonas costeras, vive en las partes altas, ¿no? Como Ciudad de México está a 2,000 metros de altura, Guadalajara 1,500, y te vas dando cuenta que los principales centros urbanos que son demandantes de agua no están junto al mar. Entonces, esto complica la gestión del agua y la escasez y la contaminación, van haciendo sus combinaciones y tenemos este resultado que es el estrés hídrico, ¿no? No alcanza agua limpia para todos, todas. Sí, volviendo a este punto donde México es uno de los 25 países que sufren estrés hídrico, gran parte es porque sacamos más de la capacidad de recaptar de nuestros mantos. Entonces todo el tiempo estamos necesitando mucho más, nuestras ciudades están creciendo más, llenamos de concreto todos los espacios, entonces
estamos limitando la capacidad de nuestro territorio de poder recargar nuestros mantos, ¿no? Sí, mucha gente no tiene la facilidad de que nomás le abres a la llave y sale agua, supuestamente potable. También está aquí en Guadalajara, en México, en cualquier lugar de México no te puedes tomar el agua de la llave. Por mucho que le llamen potable, que no significa que esté no sea para limpia. consumo humano. Pero, por ejemplo, si en muchas ciudades de Estados Unidos, una vez viajé a Buenos Aires y se le toman el agua de la llave, hasta rica sale, ¿no? Hasta rica sabe. Aquí no lo hacemos, pero por nada del mundo. Incluso los extranjeros se enferman cuando vienen a México por lavarse los dientes o bañarse y la poquita agua que se llegan a enfermar. Pero bueno, aquí en México hemos desarrollado quizá anticuerpos. Los anticuerpos necesarios para que no te enfermas, pero no te la tomas. Por eso es una de las razones por las que México es uno de los países que más consume agua embotellada, que también es un problema porque se genera muchísima contaminación de plásticos de un solo uso. Entonces, pero tiene que ver esto del desperdicio y de la poca valoración con el hecho de que tenemos mucha y no nos cuesta prácticamente nada. ¿Será que en otros lugares la valoran más porque no tienen o porque les cuesta? Sí, claro, definitivo. O sea, tú hablas, por ejemplo, hablando de nuestra República Mexicana, Monterrey trata todos aguas negras. Ajá. Nosotros en Jalisco no. Entonces, ¿Qué porcentaje aquí más o menos? No, pues aquí con trabajos 15, 20% y medio bien. Ajá. O sea, aquí se acostumbra a poner las plantas, se toman la foto. Sí. Y después ya no hay dinero para los químicos, no hay dinero para el que cuida la planta o la energía, que se necesita demasiada energía para los tanques alimentadores. Entonces, hay una percepción de que es gratis. Por un lado, pues los políticos no le asignan el valor justo, porque una cosa es el agua como tal y otra cosa es el servicio tanto de abastecimiento y de drenaje. Entonces, por medidas más que nada electorales, no se implementan políticas de ahorro, consumo y cobro justo y subsidio a quien realmente lo necesita, ¿no? Aquí es parejo, todos pagamos de a medio centavo por litro. O sea, todos pagamos, dígase, industria. Entubada, perdón. O sea, la industria paga lo mismo que un ciudadano de a pie. Sí, bueno, a veces después de ciertos consumos ya se sube el precio dependiendo del sistema operador, pero pues es muy barata de todas maneras. O sea, lo que pagamos los contribuyentes para sacarla, potabilizarla, conducirla, distribuirla y luego el drenaje y luego el poquito tratamiento, pues obviamente no corresponde al precio que debiéramos pagar. Claro. Otro aspecto, contaminación. Sí. El agua, una vez contaminada, es difícil descontaminarla. Además, los ríos y lagos, por lo menos en México, en su mayoría están contaminados. Vamos a poner un caso concreto, que seguramente es algo parecido, vivas en donde vivas, que las industrias se ponen al lado de un río, vierten desechos y terminan contaminando el río. Después, descontaminarlo es un problema. Sí. Incluso aunque siga fluyendo agua limpia, se sigue contaminando y quitarlas después. Caso concreto, el río Santiago, aquí que atraviesa Jalisco y otros estados, que es, según entiendo, uno de los ríos más contaminados de Latinoamérica. Sí. En español tenemos un dicho: ahogado el niño, taparon el pozo. Es decir, hasta que algo malo pasó, resuelves el problema. En este caso, ni ahogado el niño, taparon el pozo. No. Una vez, hace 12 años, me parece, un niño se cayó al agua del río Santiago y por haber estado en contacto con el agua unos minutos, se intoxicó y se murió. Así es, Miguel Ángel. El niño Miguel Ángel. Sí, en el Salto, en la Lucena. Y tocamos este tema con todo respeto. Con todo respeto y con dolor, porque es un problema que no se ha solucionado. Y hemos estado cerca de grupos como los grupos de Un Salto de Vida, que han estado de activistas constantemente, poniendo el dedo en el renglón, diciendo, eso que pasó sigue pasando. Y todos nuestros vecinos tienen en su familia a alguien que se ha enfermado porque el agua que está corriendo por ahí está tremendamente contaminada de materiales muy peligrosos. ¿Qué se puede hacer con respecto de esto? Yo entiendo que es algo complejo, que requiere, no se puede de la noche a la mañana, y que aunque cada vez que hay nuevas promesas políticas y digan que va a haber voluntad política, no ha pasado. ¿Cómo puede ser que ahogado el niño no se ha tapado el pozo? Bueno, porque el egoísmo es mucho más grande, ¿no? O sea, tú lo has dicho, en campaña todos tienen la voluntad política, todos son almas de Dios, todos quieren el río limpio, pero ya en los hechos es otra cosa, ¿no?
quienes contaminan, las industrias que contaminan, y no solamente el río Santiago, sino el Lerma, que forma parte de la cuenca. Cuenca Lerma, Chapala, Santiago. Estuvimos el año pasado en Lerma, vimos cómo nacía limpia el agua, vimos los manantiales, es un espectáculo. Tú vas a Almoloya del Río y es hermoso cómo brota el agua, pero también es fatal como unos metros adelante ya le empiezan a echar aguas negras. Ajá. Y caótico cuando llegas a la altura de Lerma, del pueblo de Lerma, y están tirando deliberadamente los hechos industriales. Uh-huh. Ahora tú dirás, es que es clandestina. No, ahí se ve el tubo, se ven las industrias que están, y a pesar de que es un delito que está tipificado en la Ley Nacional de Aguas, nadie hace nada. Entonces, ese es un caso. El río Santiago, por supuesto, es la repetición de lo mismo. Y no hay voluntad política, porque sí hay voluntad para otros proyectos, para otras cosas que les dejan más, pero para lo que es vital, que es la supervivencia de un río, no hay esfuerzos en materia tecnológica, o son escasos o son superficiales, ¿no? Uh-huh. Algo tan sencillo como debiéramos tener todas las descargas de aguas negras e industriales monitoreadas a través de sistemas digitales. Uh-huh. Tú traes un smartphone, pero no pueden digitalizar una descarga de aguas negras. O sea, es increíble. Entonces, ¿qué? ¿Falta de tecnología? Ahora en la era de la inteligencia artificial. No, seguramente sensores existen, pues, ¿no? Sí, y existen. Y tú puedes tener tu NASA del agua en Chiapa y tener pantalla y saber quién está tirando qué en el momento instantáneo. ¿Por qué? No hay voluntad. Porque quien está contaminando quiere seguir contaminando porque él es mucho más barato que hacer una inversión en un sistema digital y en un momento dado pagar las sanciones por tirar el agua, ¿sabes? Porque un río sigue fluyendo y si los manantiales están saliendo agua limpia, o sea, si esas 100, 200, 300 empresas más los drenajes de todos los pueblos en el camino, vamos a suponer que se pudiera, soñar se vale, le cerráramos a la llave a todos esos desagües y dejáramos el río fluir, ¿se limpiaría? Pues sí, obviamente echándole la mano, ¿no? Está el caso del río Rin en Alemania, ¿no? Uh-huh. El río Rin fue pues fuertemente contaminado por la Segunda Guerra Mundial. Se tardaron 20 años en recuperarlo, probablemente. Esto no lo tengo muy documentado, pero ya con la tecnología pudiéramos cerrar más ese bloque de años, ¿no? Para limpiarlo. Pero fue con demasiada voluntad. No, claro, o sea, hice una estancia en Berlín en 2013 y mi estudio fue comparar la gestión de agua en México y Alemania. Por ejemplo, la Conagua alemana no da ni un subsidio en dinero para plantas de nada. La Conagua alemana, es la que emite las normas, las leyes y la que vigila que cada población no tire aguas negras. Eso es chamba. Es la municipalidad la que tiene que darle mantenimiento. Exacto. Entonces yo me encontré casos como Karlsruhe, una ciudad grandísima con unas megaplantas digitales, a un pueblito. Rhein, una prima, y el que operaba la planta era un jubilado y le enseñaba a los jóvenes cómo hacerlo y todos eran voluntarios. Uh-huh. O sea, porque saben que si tiran algo les cae la ley, lo sancionan y tiene una serie de consecuencias, ¿no? Entonces yo vi mucho eso en el ejemplo alemán, que hay un esfuerzo de coordinación y sobre todo conciencia, ¿verdad? Aquí por ejemplo en las zonas de recarga acuífera ponemos un estadio Akron, unas vías panamericanas. Allá no se tocan. Y aquí me preguntan, ¿se podrá hacer sustentable la villa? No, espérame, es que lo sustentable es no poner la villa o el estadio. Exacto. Ahí dejarle a la lluvia que se asiente, que penetre poco a poco. En Alemania no entran ni los carros. Entonces, ¿por qué? Porque el alemán dice, pues entra una gota de aceite, se contaminan tantos litros, se enferman ellos, hecho cuentas cuántas personas se van a enfermar. No lo hago. Y es diferente a nuestra percepción nosotros, ¿no? Latinoamericana y mexicana. Digamos que nuestra base del problema es gestión. Es un problema de gestión. Entendimiento, valor, no sé, tiene nuestra sociedad latinoamericana, la mexicana, necesita entender que la mayor tontería que uno puede hacer es atentar contra uno mismo. Entonces a veces eso no lo entendemos y pensamos sacar tajada de algo que nos está dañando. Estás saboteando tu futuro cuando un recurso vital lo agotas, lo contaminas o no lo dejas que recargue de donde luego lo vas a tomar, porque según entiendo, en este caso, Guadalajara, una ciudad de 5 millones de habitantes, y esa es una zona de recarga, la que mencionabas, donde construyeron y no deberían. Sí. El Bajío le llaman esa. Sí, el Bajío de la Arenal. El Bajío de la Arenal es una zona de recarga, es por donde se va a llenar el garrafón.
Exacto. Y le ponemos algo que lo ensucia. Yo creo que ahí estamos saboteando nuestro propio futuro, porque además una cantidad importante del agua que consumimos en esta ciudad viene de mantos freáticos. O sea, muchos dicen, no, es que tenemos, para empezar tenemos suerte, tenemos el lago más grande del país aquí a 30 minutos. Pero no toda el agua la traemos de allá. No, y hay que decirlo, Chapala está bajo una fuerte presión de contaminación. Toda la ribera del agua, especialmente municipios como Chapala, como Tepec, Zacuanco, Salá, están siendo urbanizados. Ahora, ¿qué implica que se extienda a partir del margen del agua hacia arriba el concreto que ya no se va a infiltrar? Y Chapala se abastece de su cuenca propia, de su espacio propio, de las lluvias que le caen a los alrededores, la que cae en el lago, y los alrededores se cae el agua, se absorbe y brota en los manantiales que le dan vida al lago. El lago se autolimpia, pero también hay que estimar cuánto le queda de esa función al lago, porque cuando hay mayor carga contaminante, en un momento dado el lago va a decir, hasta aquí llegaste, yo ya no me voy a autolimpiar. No. Y después, así como es problema la escasez, es problema, o el agua, cuando falta es un problema, pero cuando sobra también. Cuando llueve mucho, como está pavimentado, se junta y acelera mucho el agua y va y pega en donde están pues, zonas más bajas, se hacen inundaciones, hay accidentes. Y el agua de lluvia que ya mencionabas que no se aprovecha termina siendo un problema, un riesgo importante durante, al menos aquí en esta ciudad, durante 3 meses. Lamentablemente hay accidentes, lamentablemente hay ahogados en lugares en donde ya se sabe que se va a volver a inundar. ¿Por qué no lo solucionamos, Arturo? ¿Por qué no hacemos un hoyo y guardamos el agua de ahí? ¿Que no se puede? Pues bueno, sí, eso y más cosas se pueden, ¿no? Hay un concepto que se llama diseño urbano sensible al agua, que es producción académica australiana, ¿no? Que te dice, capta el agua en tu casa, lo que no cabe en tu tanque, mételo a tu suelo, si se permite, aumenta la masa forestal. El problema es que, ya en mi experiencia como académico y activista, es que han pasado muchos años y lo que yo veo es que el egoísmo es el que gana, ¿no? O sea, el constructor no quiere invertir en tecnología verde, el político en turno tiene 3 años cuando mucho para sacar lo más que pueda de dinero. Entonces yo veo que no llegan con un proyecto sólido de restauración hidrológica, que es aumentar la masa forestal, infiltración, las plantas de tratamiento, la separación y drenaje. Entonces no hay voluntad, no se ve en la agenda pública y mucho menos se ve en el presupuesto. Entonces llega generación tras generación con esa hambre de querer ganar y a costa de los demás, pues no se puede desarrollar nada, ¿verdad? Y el que quiere, pues se lo chupa el sistema, ¿no? Y yo te he escuchado a ti, Arturo, decir esto, te pido que nos lo expliques, que el problema incluso es que ni siquiera sabemos cuánta agua tenemos, porque claro, no hay una medición, que no tenemos una idea de cuánta entra y cuánta le estamos sacando. Digo, uno tiene que hacer un presupuesto de cuánto dinero tienes, si gastas más de lo que tienes, pues entras en déficit y en deuda. ¿Con el agua no estamos haciendo un buen presupuesto? No, eso se llama balance hídrico, ¿no? Balance hídrico es un concepto de hidrología. ¿Cuánto entra y cuánto sale? Entonces hay un equilibrio. Si te sale la balanza negativa es que pues estás haciendo algo mal. En el caso de nosotros, esas cuentas que todo mundo tiene, por ejemplo, cuando gana dinero o debiera tener, tú sabes cuánto ganas, ¿verdad? Y tienes que saber cuánto gastas, al menos las tarjetas te van a avisar. O te puedes meter a la aplicación digital y ver cuánto dinero tienes. En el caso del agua no es así. No sabemos en realidad cuánto llueve en específico en distintos puntos de las ciudades. No sabemos cuánto se infiltra, no sabemos cuánto hay en los acuíferos, cómo se está comportando. Entonces meten un edificio con cimentación profunda y le pegan una arteria de agua subterránea, la bombean, la tiran a los drenajes. Entonces tampoco sabemos cuánto hay qué capacidad tienen los drenajes, en qué estado están los drenajes, los más viejos que están en el centro histórico de Guadalajara. Entonces esto se repite en muchas ciudades de México, y me tengo que decir en América Latina, en donde pues la improvisación y la falta de información son características fundamentales de una gestión de agua. Quienes llegan van a hacer lo que pueden y lo que no pueden lo van a dejar. Y el problema es que conforme avanza el tiempo la infraestructura se va deteriorando. Ya no tener monitoreo ni saber cómo estás, pues
pues es un asunto así como una ruleta rusa. En cualquier momento hay un colapso, ¿no? de un colector o una crisis generalizada, que es a lo que le estamos apostando cuando no hay información. Arturo, tú acabas de regresar de una reunión internacional y yo creo que sería muy bueno que nos vayamos así a ver un panorama internacional acerca de qué podemos hacer. Cuéntanos qué pasó en esta reunión en Nueva York en marzo en materia del agua. Sí, bueno, yo fui a comentarlo, fui como parte de una delegación de expertos en captación de agua de lluvia, representados a través de la International Rain Harvesting Alliance o la Alianza por la Captación de Agua de Lluvia. Fuimos a promover la captación de agua de lluvia como una alternativa para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que es agua y saneamiento. Bueno, dentro de los puntos más sobresalientes de la agenda allá es que de lo que más me acuerdo y se comentó es que tenemos que cuatriplicar los gobiernos y los pueblos del mundo, cuatriplicar nuestros esfuerzos en materia de saneamiento y abastecimiento. Se planteó una agenda muy clara que se debe fortalecer el liderazgo. Los políticos tienen que ser más incluyentes, más sensibles. Se habló también del dinero, que tenemos que ser creativos para generar fuentes de ingresos. Tercero, las capacidades, la capacitación, tenemos que fortalecer las capacidades desde el ciudadano común hasta los tomadores de decisiones. Cuarto, la generación de datos, de información, de monitoreo. Y quinto, la innovación. Estos fueron los 5 ejes que se establecieron allá y que tenemos que cuadriplicar para poder llegar a 2030 con buenas cuentas, ¿no? Aunque ya algunos dicen que no vamos a cumplir las metas o los indicadores que se están pidiendo, ¿no? 689 objetivos en total después de esta reunión de materia de agua y creo que una promesa de 300 mil millones de dólares para poder lograrlo, según escuché. Sí, pues mira, yo ya no es la primera reunión que voy, o sea, yo he visto ya durante 20 años muchas reuniones y mira, yo a veces, pues no niego porque hay gente muy honesta que trabaja, pero también a veces este tipo de reuniones se vuelven en dos cosas, ¿no? El muro de los lamentos, como los judíos, y la carta a Santa Claus, ¿no? Todos tenemos buenos deseos, somos ambientalistas, y la verdad es que, mira, por ejemplo, yo pongo el caso de nuestro país, México. Pues ¿cuántos saben que existen los ODS? La ama de casa que a lo mejor no está escuchando sabe lo que es el ODS número 6, de 17 que hay. No. A veces ni los universitarios con vergüenza debemos reconocer, sabemos que es un ODS. Si no, yo lo digo mucho en clases, si yo no sé qué es el ODS, qué es la meta, es como meterte a jugar fútbol y tratar de darle a nada. ¿Quién va a ver el fútbol sin saberle dónde está la portería? Sí, ¿no? ¿Qué es eso de la Agenda 2030? Es una quiniela. O sea, entonces, ¿quién se mete a ver un partido de fútbol donde el jugador que gane es el que le pega más fuerte hacia el cielo? Sí, ¿no? o sea, jugar ajedrez sin saber cómo se mueven las piezas, o saber cuál es el objetivo del juego, o saber cuándo le toca mover a cada quien. Entonces imagínate, gobiernos, universitarios, investigadores, estudiantes que se están formando en cuestiones ambientales, no saberlo, entonces ¿a qué le tiras? Entonces, a mí me preocupa mucho eso, que acá en las grandes reuniones, obviamente, pues fue gente muy importante, líderes políticos, científicos, pues se ve desde arriba diferente a cuando uno llega aquí a Guadalajara. Pero yo lo que logro ver es que no baja la realidad del ciudadano y ciudadana, estos datos, esta concientización. Con nosotros probamos mucho la captación de agua de lluvia y la primera pregunta, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto cuesta qué? O sea, no seas ingrata en buena onda. La lluvia te ha dado vida desde que respiraste. ¿Por qué no es un esfuerzo al menos sacar las ollas, sacar las cubetas? ¿Por qué? Porque siempre, ¿cuánto cuesta? ¿Qué tanto trabajo? Y tu agradecimiento hacia la naturaleza, eso es falta de educación, es falta de sensibilidad. Y ahí es donde, como pueblo mexicano y latinoamericanos que nos escuchan en América Latina, pues necesitamos pues reforzar, amarlo. Sí. Tú no amas lo que no conoces. Yo estoy enamorado de la lluvia, o sea, yo cuando conozco cómo se forma la lluvia, la cantidad de energía que se necesita para evaporar el agua, ¿cuánto pagamos de impuestos por eso? Nada, Víctor. Nada. O lo que necesitamos para que se condense, para que se enfríe y caiga sobre nuestras cabezas. No hacemos eso y todavía nos ponemos en un plan de cuánto cuesta, desde los gobiernos que vituperan, ponen trabas a los asuntos del aprovechamiento, hasta el ciudadano común y corriente que no quiere invertir en una olla, en una cubeta para sacarla al patio, ¿no? Ya no digamos una escala acá, un sistema sofisticado, ¿no? Y a nivel personal,
Uno puede, para empezar, por ejemplo, ¿hay alguna reglamentación de que si puedo o no puedo juntar el agua de lluvia en mi casa? Yo vivo en unos departamentos, me tendría que poner de acuerdo con mucha gente, pero a nivel personal la gente puede empezar a implementar. Yo sé que tú incluso tienes un instituto y que das capacitación para que quien quiera entrarle, en lo personal, le entre en serio. Sí, claro, sí. Bueno, nuestra normatividad trae lineamientos generales, ¿no? La ley GEPA, la ley general del equilibrio y protección del medio ambiente, dice los edificios públicos deben tener captación. Ahora los ayuntamientos locales están tratando de incentivar, a cambio de un escalte bajan el predial, ¿no? Pero no hay una política sólida donde digas voy a entrenar, voy a capacitar, voy a concientizar y voy a generar las reglas y voy a generar los conocimientos técnicos para capacitar a las personas para que lo hagan y monitorearlo y sostenerlo en el futuro. Porque no es nada más montar el sistema y sacarse la foto. Sí, ¿no? Hay que cambiar los filtros, hay que limpiar los tanques, hay que estar supervisando. Por ejemplo, ayer pues hice ese trabajo. Prendería a apagar la bomba cuando no se utilizó durante un buen tiempo. Eso lo sabe el ciudadano común y corriente. Está dispuesto a comprometerse, porque manejar bien el agua es compromiso. No, pues estamos muy acomodados, nomás le abrimos y ya. Exacto. Y le jalamos. Ese es el peor daño que tenemos como comunidad. No valoramos, y no entendemos el esfuerzo que se hace, que la naturaleza hace para producir lluvia y por lo tanto escurrimiento, infiltración y agua subterránea. Y por otro lado, desconocemos todo el trabajo que se hace en infraestructura para que el agua llegue a nuestro grifo. Entonces, ignorancia más falta de información, apatía. ¿Qué podemos hacer con respecto a estos problemas del agua? Digo, son muchos problemas. Ya mencionamos cuáles son algunas de los limitantes, algunas de las cosas que estamos haciendo mal. ¿Qué podemos hacer en lo individual y qué requerimos hacer en lo colectivo? Sería, yo creo, a manera de cierre ya de todos estos temas, Arturo, algo que quisiera que nos ayudes a enumerar. Digo, tenemos identificadas algunas cosas. Ya lo mencionabas, Coco. Consumimos mucha agua en Guadalajara. Por ahí de 100 litros al día. Y si es que no riegas el jardín, lavas tu coche y tienes alberca. O sea, no, en promedio, cualquier ciudadano en promedio consume 100. Hay quienes consumen mucho más. Habrá quienes consuman menos. Yo supongo que por ahí deberíamos de empezar a ser conscientes de cómo la usas y no desperdiciar. Reducir el gasto es vital. Empecemos por ahí. Sí, reducir el gasto, consumir lo necesario y eliminar en lo posible el desperdicio. Una vez yo tenía una gotera de gotita en la regadera y dije, pues esto no es bueno, le voy a poner una cubeta y a la que se junte pues la uso para otra cosa. Y se juntó muy rápido la cubeta y después vi que te decía una app, cuenta cada cuántos segundos cae esa gota y te digo cuántos litros estás desperdiciando a la semana. Y no, hombre, es muchísimo. O sea, que hasta una gota es suficiente como para que sea significativo el desperdicio. Es un individual. ¿Qué más deberíamos de asimilar como sociedad? Y si de veras quieres ser parte de la solución, deberías de hacerte la idea de que este tipo de cosas serían por las que deberías votar, con las que deberías de simpatizar. ¿Qué otras podrían dar una tendencia, Arturo, para revertir un poco estas cosas que decimos que son el problema del agua? Pues yo creo es que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Sí. Yo creo que la gran mayoría, si no 90% de la población, vive ajeno a los problemas ambientales. O sea, vive en una dinámica de consumo, una dinámica de costumbre que no permite que los ciudadanos y ciudadanas seamos sensibles a otras cosas. Todo gira en torno a nuestro diario vivir y lamentablemente ignoramos todo lo que está pasando. Entonces, yo animar a la población a través de este tipo de programas a decirles despierten, o sea, no todo es trabajo, no todo es diversión, hay una agenda, hay una situación, o sea, basta que nosotros vayamos unos cuantos kilómetros de aquí y está el río Santiago contaminado. Aquí hay unidades deportivas cerca de donde estábamos, aquí en Guadalajara, que se está yendo los manantiales al drenaje. Basta ir al centro histórico para ir al Teatro Experimental o al Mercado Mexicalcingo para ver cómo está brotando agua de las paredes porque penetraron el acuífero. Basta ir al Salto Juanacatlán y entrevistar a las personas que están sufriendo enfermedades por estar oliendo el agua, el vaporcito ese. Solo el vapor, nomás de estar cerca. Aparte, no te puedes ni acercar. Si tú vas como por primera vez, a 100 metros ya no aguantas Claro. Ya no lo aguantas. Hay muchos ya se acostumbraron. Ya se acostumbraron, lamentablemente, pero significa que ya también lo están absorbiendo hace mucho tiempo. Acá en la zona norte, pues semanas hay gente que no tiene agua. O sea, allá para el oriente, Cafezosa sale. Entonces, eso iba a decir, o sea,
todo el tiempo la reciben como si fuera chocolate. Entonces, el problema es que ahorita el grueso a lo mejor está muy inconsciente, está muy... porque tú dijiste, no le puedo ni tomar. Ujú. Yo a veces pensaría que como no hay un monitoreo digital, no hay mediciones puntuales, hasta el agua que aparentemente es limpia nos está afectando a nuestro organismo. Ajá. No lo sé, no tengo toda evidencia de eso, Ajá. pero presumo que si no tengo buena monitoreo, pues oye, estoy metiendo a la drenaje, a la redistribución, cualquier cosa. Entonces, pues despertemos, alcemos la vista, ¿no? O sea, vayamos a las cuantas cuadras y veamos que el problema es grave. Entonces, pues asumir un compromiso personal. Mira, yo estuve en África hace 2 años, va a ser. No hay agua entubada ahí. Ujú. ¿De dónde nos abastecíamos? De la lluvia. Ujú. Y dijeras, ay, le dimos un tratamiento, ¿no? Caía a los tanques, con las cubetas las metíamos al baño y ahí nos bañábamos con 20 litros. Ahí comprobé Exacto. que Ajá. sí, con 20 litros, aunque me quedaba Sí. jabón aquí, ¿no? En el cuello. Pero no asumimos un compromiso de cuidado, o a mente faltaba. Ahora, allí donde estuve, en Sierra Leona, eran 3,000 milímetros, 3 veces aquí de Guadalajara, y la gente no tiene agua. ¿Por qué? Bueno, por las malas decisiones, la falta de políticas públicas integrales. Bueno, pero se puede. Si queremos, se puede. El hecho es de que nos concienticemos. Yo animaría a la gente a que salga de esa burbuja y empiece a ver para otros lados y asuma un compromiso, ¿no? Sí, y además no verlo como un problema de a alguien le toca. No. Sí, claro que seguramente hay personas que tienen la responsabilidad, pero más bien nosotros, cada uno de nosotros como ciudadanos, no deberíamos de aceptar que se malbarate, desperdicie, contamine el vital líquido. Es sabotear nuestro futuro. Sí. Hay que hacernos a la idea. No aceptemos que se desperdicie de esa manera. No aceptemos que lo tengamos tan mal organizado. Busquemos quién lo hace bien. Seguro hay buenos ejemplos en el mundo, como algunos que tú has visto y has tratado de traer aquí. Busquemos cuál es la mejor manera de hacerlo. El camino es pensar, planear y actuar. No dejemos que esta cosa siga avanzando mucho y después se le exige a la autoridad que lo haga. El próximo que quiera mi voto, que me explique qué va a hacer al respecto. Así es. Eso es lo que yo diría, y si tú estás de acuerdo, te sugiero que más o menos por ahí pudieras a lo mejor cambiar tu postura y decir, esto yo quiero que se solucione, y yo solamente voy a estar de acuerdo con quien lo tenga pensado y que lo quiera solucionar. Así es. Muy bien, pues bueno, yo creo que con esto alcanzamos a darnos una idea de los muchos problemas del agua que Arturo Gleason nos ayuda a platicar. Yo creo que después, Arturo, vamos a abusar de la cercanía y volverte a invitar para que hablemos más. Seguramente habrá mucho interés en sistemas de captación, específicamente en tu casa, y también hablando de lo que es la ciudad entera, sistemas de captación en edificios, cómo se puede hacer en diferentes construcciones, en diferentes situaciones. Si tienes algún material que compartir, sí, claro, curso que dar, algo a través de una página, por favor, menciónalos. Sí, pueden consultar www.amscal, Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua y Lluvia con .org.mx. Ahí estamos promocionando los cursos de capacitación. En el ITAC, que es www.iitaac.org.mx, estamos promocionando los cursos de cultura del agua para las primarias, las secundarias. Hay un equipo de voluntarios y prestadores de servicio que están junto con el Cazatormentas promoviendo el cuidado y la captación de agua de lluvia en las primarias. Vamos a tener un evento por ahí, les voy a mandar la invitación, el 7 de junio, daré una conferencia sobre la importancia de la cultura del agua en el sistema educativo. Estamos invitando maestras, maestros de primaria, universitarios, para ir cerrando filas, porque la educación es fundamental. Si tú no amas lo que no entiendes, entonces exacto, queremos que la gente se enamore del agua y la cuide. Y cada vez más nuevas generaciones vayamos haciendo más fuerte esta exigencia. Así es. Y que de veras lo hagamos una realidad. Así es. Muy bien. Pues bueno, de todos modos, si no alcanzaste a captar cuando los mencionó Arturo, te recuerdo que ponemos esas referencias y todas estas ligas en la descripción del capítulo, en donde quiera que hayas escuchado o encontrado nuestro podcast. Aparecemos en todas las plataformas de podcast como Crónicas del Antropoceno, también en YouTube. Ahí podrán ver las referencias y cualquier otra lectura recomendada o referencias que nos comparta Arturo Gleason, las pondremos ahí. Y pues bueno, te agradezco mucho, Arturo, que nos hayas acompañado gracias, hoy. Gracias. Muchas gracias, Coco. Gracias, Coco. Grabando aquí una vez más en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, un lugar en donde se guarda conocimiento y tratando de
bajar un poquito de ese conocimiento con respecto a uno de los problemas del antropoceno, la época humana y sus consecuencias. Te recuerdo que puedes encontrar nuestro podcast y también puedes enterarte de todas las actividades que hacemos desde el Museo de Ciencias Ambientales a través de las redes sociales Museo de Ciencias Ambientales. Y si te gusta lo que hacemos, por favor, compárteselo a alguien que también le pueda interesar. Y sobre todo, quédate pendiente para la próxima entrega de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.